Bueno, aquí estoy. A mi izquierda y a mi derecha tengo a Darío Cafarena y Carlos Gil. Ambos son los responsables de esta presentación que ustedes van a estar viendo, que la van a hacer en forma compartida. Así que bueno, les damos estos 30 minutos para que presenten y luego seguimos con el programa. Gracias. Están un poco nerviosos porque es la primera presentación acá, así que trátenlos bien, pero no, está todo bárbaro. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Gracias Ernesto por la presentación. Bueno, va a arrancar, veo algunas caras conocidas. Como siempre, no sé, los que nos conocen de un principio, siempre andamos acollarados con Carlos, vamos todos juntos para todos lados, así que esta no iba a ser la excepción. Así que esta es la charla. Bastante complejo meter tanta información en 30 minutos, así que vamos a hacer lo posible, capaz que hablamos un poco rápido, pero bueno, ténganos paciencia. Entonces, un poco el temario es hablar un poco de la situación de Colonia, la importancia de criar las terneras sanas, el síndrome de diarrea neonatal como causa de pérdida y el calostrado como pilar de la salud neonatal. Ahora va a decir Carlos, ya que va a presentar un poco lo que es el diagnóstico de situación de Colonia, que son datos de su tesis de maestría. Bueno, buen día a todos. Como dijo Darío, un poco yo lo que le voy a mostrar es algunos datos de la situación de la crianza de terneras acá en Colonia. Y más que nada estos datos están apuntados a un poco lo que va a hablar posteriormente Darío. Y todos estos datos que yo le voy a mostrar pertenecen a un proyecto de maestría, como dijo Darío, de investigación de acá de INIA, que se llama Caracterización de los sistemas de crianza de terneras en el Uruguay y estimación de las tasas de mortandad. Y que el objetivo de ese trabajo justamente era ver o tener un diagnóstico de situación de cómo se estaban criando los guachos hoy en día. Entonces, para hacer ese trabajo, hicimos una encuesta a unos 230 establecimientos de todo Uruguay, de 6 departamentos, lo cual varios de ustedes la han padecido la encuesta. Así que bueno, específicamente para el departamento acá de Colonia, encuestamos alrededor de 51 establecimientos y todos los puntitos rojos en el mapita son los que están que encuestamos. Y bueno, y algunos de los datos más relevantes que nos llamaron la atención fueron el registro sanitario de las guacheras. Entonces, como pueden ver en verde, el 31% de los productores encuestados realmente lleva buenos registros de la crianza de ternero. ¿Eso qué significa? Significa que ellos saben cuántos terneros se mueren, a qué edad se mueren, qué tratamiento hicieron, cuál fue el mejor tratamiento o el tratamiento que le anduvo mejor. El 37% de los productores registra datos, es decir, anota por ahí cuando se le muere algún ternero o anota el guachero cuando se acuerda o cuando está el patrón. Y un 31% de los productores directamente no registra datos en la guachera. Entonces, esto nos llamó un poco la atención porque en realidad el registro de datos es importantísimo. Primero y principal porque sirve para monitorear nuestro sistema de crianza, sirve para detectar las problemáticas que estamos teniendo y sirve para tomar medidas a corto y a mediano plazo. Es decir, el registro de datos nos permite evaluar nuestra eficiencia en el sistema de crianza. Otro dato importante es que la tasa de mortandad general para los productores de acá de Colonia fue del 11,4%. Pero si nosotros tenemos en cuenta todos aquellos productores que realmente llevan registro, la tasa es un poco más alta, es del 14,1%. Es decir, es bastante importante. Otro dato que nos llamó un poco la atención es la edad a la que se mueren los terneros. Es decir, que el 51% de los productores se mueren los terneros en la primera semana de vida. El 49% de los productores, además de morirse en la primera semana, se les muere en la segunda. Y el 35% de los productores, además de morirse terneros en la primera y en la segunda, se les mueren en la tercera semana. Y lo mismo para la cuarta semana. Y esto es importante porque hay un 7 o un 8% de productores que no sabe directamente a la edad que se le muere.
Como menciono ahí, como pueden ver ahí, perdón, las 2 primeras semanas son las más importantes, donde hay que tener los mayores cuidados porque ahí es donde más se mueren los terneros. Y con respecto a los signos clínicos que nosotros observamos en esta encuesta, es decir que el 82% de los productores tenía signos de diarrea en la guachera, o muchos de los terneros que se morían tenían diarrea. El 47% presentaban, además de tener diarrea, tenían animales con signos respiratorios. El 9,8% además de diarrea respiratoria tenía faringitis. El 9,8% también tenía debilidad y el 7,8% presentaba hemoglobinuria. Es decir, que en la guachera, si bien hay varios signos, pero los 2 síndromes principales a atacar o a tener en cuenta son las diarreas y las enfermedades respiratorias, o los signos respiratorios, mejor dicho. Otro dato que nos llamó un poco la atención es el sistema de calostrado. El 45% de los productores únicamente calostra correctamente los terneros, es decir, hace un calostrado artificial, ya sea con sonda o por medio de una mamadera. Y el otro 55% de los productores calostra directamente desde la ubre. Lo importante de esto es que de esos 45% de los productores que calostran a los terneros, solamente el 7,8% lo hace antes de las 6 horas de vida. El resto de los productores que calostra lo hace, tiene un calostro a destiempo, es decir, no lo realiza correctamente. Y además, en promedio, se dan una toma y media de calostro y de 2 litros. Entonces, simplemente a modo de ejemplo, si nosotros preñamos 100 vacas y tenemos en cuenta que hay una pérdida del 5 al 10% entre la preñez y el parto, y a su vez tenemos un 9,6% de pérdidas perinatales, que esto es un dato también que arrojó la encuesta, eso nos da un margen de entre 86 a 81 terneros viables. Y basándonos que en un promedio teórico el 50% son machos, nos quedarían solamente para criar ternera de 43 a 40 terneras para criar. Y si a eso le descontamos que todavía tenemos un 14,1% de mortalidad neonatal, nos deja entre 37 y 35 terneras para la recría, que también tenemos que descontarle un 3% empírico de mortalidad en la recría. Es decir, que eso nos está dejando entre 36 y 34 vaquillas en servicio o de reemplazo. Esta gráfica es simplemente un modo de ejemplo y que tiene el objetivo de demostrar de que hay, cuando la situación a veces aprieta, hay un montón de puntos que uno puede empezar a manejar o controlar para ser más eficiente en los sistemas de crianza. Y como podemos ver, uno de los principales lugares a atacar es la mortalidad neonatal. Entonces, a partir de esta situación surge una necesidad de que tenemos que aumentar la viabilidad de nuestro ternero o disminuir la mortandad. Así que, bueno, esa básicamente era lo que, perdón si fue un poco rápido, lo que yo tenía para presentarles de datos actuales de la encuesta que hicimos junto a Darío el año pasado. Bien, ahí se escucha, sí. Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia, en base a lo que mostró Carlos, cuál es la importancia de criar las terneras sanas? Para empezar un poco, es hablar un poco de los objetivos de la cría. Esta la sabemos todas, seguramente todos la han escuchado, la que es doblar el peso al nacimiento, que más o menos necesitaríamos ganancias de 700 gramos día. Esto depende más que nada de la nutrición y de la salud de los animales. Otro objetivo de la crianza es pasar que nuestro ternero pase a ser un monogástrico a ser un rumiante. Para eso también fundamental el tipo de alimentación que nosotros le damos. Es un ternero de 6 semanas solamente criado a leche y con estos dos, de 4 semanas y de 6 semanas criado a leche y grano. Ustedes pueden ver el desarrollo de las papilas ruminales, lo que es la diferencia con un ternero solamente criado a leche. Entonces, como hablaba Alejandro, ¿cuál es el impacto de las enfermedades neonatales? Son terneros con diarrea, con escaso confort,
con mala higiene, son todos factores, estoy muy incómodo, che. Son todos factores que nos van a influir en el desarrollo a largo plazo de los animales. Vamos a tener animales, vamos a tener menor producción láctea, como decía, como muestran los trabajos, y también vamos a tener muchos parámetros que se nos van a alargar, más que nada con menores, o sea, vamos a tener menores, sobre todo relacionado a menores ganancias de peso, entonces capaz una mayor edad del entore, un mayor intervalo al primer parto, etcétera. Bueno, el periodo de cría es el periodo más crítico luego del parto para los terneros, el periodo neonatal. O sea, esto yo cito acá a McGeer, pero calculo que cualquiera relacionado con lechería, que si me pongo a hablar lo va a saber, que fundamentalmente, como mostrábamos en la encuesta, y saben todo, las primeras 3 semanas de vida de los terneros son fundamentales. La supervivencia de las terneras depende de varios factores de manejo ambientales, nutricionales, inmunológicos y sanitarios. Y básicamente uno de los tópicos de la charla, como es el manejo de las enfermedades de la diarrea, es que vamos a hacer énfasis en ese. Bueno, todos saben que la diarrea es multifactorial, tiene factores predisponentes y agentes, están involucrados factores predisponentes y agentes infecciosos. Todos saben cómo caracterizar una diarrea, o la mayoría lo sabe. Son dos casos de ternero con diarrea. Se puede presentar el ternero desde las 12 horas de vida hasta los 45 días de vida. Las 12 horas, sí, de 12 horas hasta los 45 días, y produce importantes pérdidas económicas, no solo tanto por muertes y menores ganancias de peso, sino a largo plazo, como hablábamos antes. Entonces, más o menos esto bien, más para ejemplificar, que depende de varios factores del síndrome de diarrea neonatal, incluyendo alimentación, inmunológicos, el medio ambiente en el que están los animales y el manejo que se le hace a ellos. Como causas infecciosas, tenemos virales, bacterianas y parasitarias. Ahí, como pueden ver, están resaltadas en rojo. Hay algunas resaltadas en rojo que son básicamente a lo que voy a hacer énfasis ahora, ya que son parte de 2 de los proyectos que estamos llevando a cabo con la plataforma de salud animal. Con respecto a las no infecciosas no voy a hablar nada, y yo la verdad tampoco le doy mucha bolilla, porque mientras mi ternera esté sana, esté bien y tenga diarrea o tenga las heces un poco acuosas, generalmente yo no le doy mucha importancia, pero esa es opinión personal mía. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Llevamos 29 establecimientos muestrados, un estudio de casos y controles, o sea, terneros con diarrea y terneros sin diarrea. Al momento llevamos, todos menores de 30 días, llevamos 527 muestras, 256 con diarrea y 271 sin diarrea. Estos son los resultados de la ELISA que nosotros llevamos a cabo, que es para rotavirus, coronavirus, E. coli K99 y Cryptosporidium. Como pueden ver, puse negativo, porque es negativo a la ELISA, no sabemos después si puede ser que, por ejemplo, si hace un RT-PCR que pueda hacer un subclínico y no lo esté detectando la ELISA. Entonces, por eso es que ponemos negativo. Pero pueden ver que el total, lo que puede ser son datos crudos, no tienen todavía ninguna estadística, no están analizados, son datos crudos nada más. La aparición de, Cryptosporidium, la asociación rotavirus-Cryptosporidium, rotavirus, E. coli K99 y la asociación E. coli Crypto y coronavirus. Con respecto a los terneros con diarrea, seguimos teniendo también Cryptosporidium más prevalente, la asociación rotavirus y acá punteando un poco más abajo, pero casi nada, E. coli. Y coronavirus ahí poco. En los animales sin diarrea también seguimos teniendo a estos 3, la asociación rota y cripto y la asociación de la coinfección como una mayor frecuencia. Acá solo para mostrarles nada más, para recordar, estos eran los con diarrea, y estos los sin diarrea. Salmonela también, estos son datos de cultivo. Entonces, salmonela estuvimos aislando, tuvimos 23 muestras positivas, 70% de los animales tenían diarrea, el otro 30% no tenía diarrea. También vemos que no está solo, o sea, generalmente aparece con coinfección con algún otro agente. Y de los terneros sin diarrea, vemos también, aislamos, tenemos cultivo solo como causa salmonela y después la asociación con Cryptosporidium. Lo interesante también fue de que encontramos resistencia a tetraciclina, streptomicina y enrofloxacina, que generalmente son antibióticos que se usan comúnmente, cuando se llevan protocolos
y se da antibiótico a todo animal que tenga diarrea, son antibióticos que se usan. Entonces, bien, nosotros ahí tuvimos, yo les presenté ahí los resultados que tuvimos con el ELISA, Carlos le presentó la falta de registros que hay, entonces yo les quiero presentar cómo hay un abordaje al diagnóstico a un brote de diarrea. Entonces, algo tan simple como llevar en un Excel la cantidad de terneros entrados, salidos, los muertos, la existencia y el porcentaje de mal calostrados, son todas pautas que nos va a llevar a nosotros a enfocar o a dirigirnos al problema que estamos teniendo ante un brote de diarrea. Se pueden ver acá. Yo ya sé que tengo más de casi el 57% de los terneros mal calostrados y tengo diarrea en las primeras 2 semanas de vida, ya ahí puedo empezar a enfocarme qué agente puedo estar teniendo yo en mi guachera. Estos son datos de la doctora Blanchard, de Davis, de California, y estos son datos nuestros del ELISA. Entonces estamos viendo, estos son de la cantidad de terneros que, por ejemplo, tuvimos positivos a rotavirus, qué porcentaje fue la primera semana de vida, qué porcentaje fue la segunda semana de vida y qué porcentaje fue de la tercera para arriba. Este es un histograma de diarreas también de las muestras que nosotros tenemos. Nosotros tenemos de las diarreas que muestramos, tenemos que el 57% fue en la segunda semana, el 24% en la primera. Si lo asocio con los resultados que tuvimos del ELISA, yo ahí ya puedo enfocarme de qué problema puedo ya estar teniendo. O sea, esto no es para que ustedes lo asocien día así, no, tengo la primera semana de vida, puedo tener todo corona, coli o rota, por ejemplo. Es más o menos para que ustedes se vayan dando una idea y vayan teniendo una noción de por dónde ir a atacar, de dónde fijarse sus puntos críticos de control, por ejemplo, si puede ser E. coli, fijarse su protocolo de parto, de calostrado, la higiene que tienen y más o menos ir abordando el diagnóstico. Entonces, segunda semana de vida también, tenemos 73% de las muestras de diarrea positiva a criptosporidium en la segunda semana. Entonces ahí, por ejemplo, higiene en la guachera, higiene no contacto de los terneros que no saca contacto, son todos abordajes para ver cómo vamos a actuar. Entonces, bien, tenemos eso, pero a mí me gusta ponerle un nombre y un apellido a lo que estoy luchando. Para eso, tomar muestras. Muestras se necesita nada más. Permiso, voy a tomar un poco de agua que... como parto de gallina, 10. Bueno, entonces me voy a apurar. Muestra, necesitamos nada más un frasco estéril, un guante, masaje rectal, tomamos muestra, mandamos al laboratorio. Hay que determinar las causas de muerte, hacer necropsia, no puede ser que no sabemos de qué se mueren los terneros en nuestro campo, en nuestra guachera. Y bueno, y son todas a la macroscopía y toma de muestras nos va a ayudar para arribar al diagnóstico. Entonces, prevención, bueno, esto lo saben todos, higiene, manejo, vacunación, calostrado, diagnóstico temprano, hidratación, protocolizar para saber qué tratar, qué no tratar, cuándo usar antibiótico, cuándo no usarlo. Y hago énfasis en el calostrado, que es fundamental, que es el pilar de la salud neonatal. Todos saben que es la primera secreción láctea, que aparte de anticuerpo tiene diferentes nutrientes, que es importante para el ternero porque por el tipo de placenta que tiene, la madre no le pasa cuando lo tiene adentro anticuerpos, por lo que nace hipogamaglobulinémico, casi entre comillas sin defensas. Entonces, ¿qué factores nos determinan el éxito de un programa de calostrado? Es el tiempo, la cantidad de calostro y la calidad. También la higiene. Este es un calostro de una vaca, sembrado de una vaca, o sea, recién ordeñada, o sea un pre-dipping y tomado, y este es calostro de la sonda que se le da a los terneros. Hay estándares de calidad de calostro y se postula de que terneros por ejemplo, que el calostro contaminado puede competir por los sitios receptores del intestino en la lo que es absorción de inmunoglobulinas o que se junta y no dejarlo disponible para la absorción de los anticuerpos por el ternero. El tiempo. Lamentablemente, o sea, nosotros le damos calostro al ternero y hay una cierta eficiencia de absorción que va bajando a medida que el ternero van pasando las horas de vida. Por lo tanto,
la idea es que sea calostrado dentro de las 6 horas de vida. La calidad del calostro. El calostro tiene que tener determinada calidad, que tiene que ser 50 gramos, mayor a 50 gramos de IgG por litro. Y generalmente se postula que sea el 10%, darle el 10% del peso vivo a manera. Después se puede empezar a jugar dependiendo de la calidad que tenga el calostro, pero a modelo de protocolizarlo, que sea un 10% del peso vivo. ¿Cómo medimos la calidad del calostro? Con un densímetro o con un refractómetro de Brix. Acá con una escala de semáforos se puede ver más o menos, dependiendo qué medidas, qué resultados nos dan, y categorizar el calostro como bueno, regular o malo. El calostro puede ser administrado directamente de la vaca, con mamadera o con sonda bucoesofágica. Ahí pueden ver las características, o sea, hay determinada, acá en el caso de la vaca desconocemos la calidad, la cantidad y el tiempo. Bueno, las ventajas y desventajas. Entonces, como decía Carlos, si nosotros implementamos un protocolo de calostrado artificial, también nos va a hacer, vamos a tener sí o sí en algún momento de necesitar de implementar un banco de calostro. Entonces, generalmente las vacas producen 6.8 litros de calostro. Eso, si nosotros damos 4 litros, nos sobra y podemos guardarlo refrigerado, que lo podemos dar en el día. Si le agregamos algún tipo de conservante, se puede usar hasta los 4 días y congelado 12 meses. Lo ideal sería rotularlo, ponerle la calidad, esto es en grados Brix, la fecha de extracción y el rótulo de la caravana de la madre. Esta es otra forma en botella, acá era nada más bueno y malo. El descongelamiento es a baño María, menos 55 grados, por una naturalización de las proteínas. Pero también de vuelta, con el tema de la higiene. Yo, si hago todo este trabajo y después hago un baño María como este, seguramente tenga después, cuando monitoreen proteínas totales a mis terneros, seguramente voy a tener fallas. ¿Cómo medir el éxito del calostrado? 12 terneros entre 1 o 3 días de vida, sangrarlos y, bueno, con base al suero, medir proteínas totales o grados Brix. En cuestiones prácticas se puede hacer hasta una semana, o sea, yo voy todos los martes a la guachera y sangro. Entonces, hasta 7 días me puedo estirar. Esto es lo ideal, esto sería más práctico. Entonces, ¿qué me postularía como objetivo? Un 90% mayor a 5,2 gramos por decilitro de proteínas totales o más del 90% de las muestras mayor a 8.3 grados Brix. Entonces, algunos puntos para recordar: que el periodo neonatal es el más crítico luego del parto. Las enfermedades neonatales tienen un impacto a corto y a largo plazo. La diarrea neonatal es la enfermedad más importante en este periodo. Hay que usar los registros porque lo que no medimos no lo manejamos. Hay que hacer un diagnóstico precoz y hacer uso del laboratorio, amigarse con el laboratorio, tomar muestras. Y bueno, prevención, un correcto calostrado. Tiempo, calidad, cantidad e higiene. Y bueno, y para dar un poco, para ir terminando, una vez en uno de los tambos estábamos con mucho problema y me dice Luis, que era el guachero, me dice: Darío, no te preocupes, no me lo dijo con esta palabra, pero fue esto el mensaje: no te preocupes, dice, el problema no es el problema, sino la actitud que tome frente al problema. Y el video. Bueno, pido disculpas que las últimas 10 filminas la pasé como... Bueno, para terminar entonces el bloque de presentaciones, me gustaría, viene la etapa de pasturas. Vamos a invitar al ingeniero agrónomo Robin Cuadro de INEA Tacuarembó, también perteneciente al programa de pasturas. Robin va a estar hablando de lo que es la importancia de la fertilización fosfatada en componentes con leguminosas en el tambo. Robin, bienvenido. Buenos días. Primero que nada, agradecer a INEA La Estanzuela y al Programa Nacional de Lechería
por habernos permitido darnos un espacio en esta importante jornada de lo que es, de lo que estamos pensando desde el punto de vista del programa nacional enfocado a lo que es las decisiones o la toma de decisiones en la fertilización fosfatada de pasturas. Tanto pasturas mezclas, gramíneas y leguminosas, como también de leguminosas puras. Muchas gracias. El proceso de toma de decisiones a la hora de fertilización, de realizar una fertilización fosfatada, en particular de lo que vamos a estar hablando ahora, en cualquier empresa agropecuaria y más en sistemas tan intensivos como lo que es la actividad lechera, es muy importante, y cuando uno hace los costos de producción, tiene una importancia relativa significativa. Y es por eso que nosotros vemos que justamente aumentar la eficiencia de esa fertilización y serla lo más exacta, precisa, va a ayudar a que los márgenes económicos mejoren, y nosotros de esa manera podamos también mantener, inclusive aumentar todo lo que es enfocado a la parte de producción de las diferentes alternativas que estamos manejando. ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando y cómo venimos armando desde el punto de vista del programa enfocado a herramientas para la toma de decisiones de fertilización? Y básicamente está enfocado en armar un sistema de toma de decisiones que a nosotros, de una forma muy simplificada, nos permita, de la forma más exacta, dar con la dosis que mantenga nuestra producción de pastura en torno al 90%, que eso es lo que nosotros llamamos de llegar al nivel crítico, o tratando de minimizar lo máximo posible los posibles efectos ambientales que podamos llegar teniendo por efecto justamente de no manejar esos rangos y producir en muchos casos una sobreacumulación en los primeros perfiles en los primeros perfiles de suelo, en los primeros centímetros de suelo, de lo que hoy se está viendo justamente en muchos sistemas lecheros. La presentación va a tener dos etapas diferentes. Una primera donde básicamente va a estar enfocada a mostrar lo que son las bases del sistema de fertilización fosfatada, y ahí voy a estar mostrando de una forma muy rápida, porque el tiempo es corto, qué es lo que está interesando justamente y qué son los insumos que nosotros estamos ingresando en ese modelo para que nos salga el output, sea justamente los kilogramos de fósforo que nosotros necesitamos aplicar. Y básicamente los aspectos que voy a estar tratando van a ser muestreo, o sea, la importancia del muestreo, que a veces eso está bastante minimizado, o sea, los muestreos no se hacen de la forma adecuada, y es justamente a veces donde nosotros podemos llegar a tener los mayores errores, mayores variaciones en la determinación del contenido de fósforo en el suelo. Es una etapa que muchas veces no la vemos como significativa, pero realmente tiene una importancia muy importante. En segundo lugar, los métodos de tratamiento. Nos referimos a todo lo que es la parte de método de análisis, de interpretación de los diferentes métodos de análisis de fósforo extractable o fósforo disponible, que sería lo mismo a nivel del suelo. Y en tercer punto, en esta primera etapa, son la determinación de los parámetros que a nosotros nos van a estar permitiendo justamente hacer la toma de decisiones a la hora de fertilización, o sea, dar con la dosis que nosotros necesitamos lo más exacta posible, sabiendo que esa dosis va a tener una variabilidad, porque ya el dato de muestreo del suelo de por sí tiene una variabilidad, pero bueno, tratando de que esos parámetros sean los más exactos al tipo de suelo donde nosotros nos estamos desarrollando, al tipo de fuente de fertilización que nosotros estamos utilizando, tipo de fuente de fósforo que estamos utilizando, tratar justamente de que, tomando en cuenta esa disponibilidad que hoy tenemos de esos indicadores, de hacer lo más exacta y posible esa estrategia o esa dosis de fertilización. Y bueno, y por último, le voy a estar presentando un ejercicio teórico, pero que es aplicable y es lo que nosotros queremos pretender que se haga a nivel de predio, utilizando lo que es el sistema de tambo de Viña de la Estanzuela, que nos brindaron los datos de análisis de suelo, el empotreramiento. Y bueno, nosotros aplicamos el modelo que
que ahora les voy a presentar. En función de eso generamos una diferente escala de colores con los niveles de tipo semáforo que hoy estuvieron hablando, pero con otros colores, donde vemos un poco lo que es la situación actual del nivel de fósforo y cómo puede llegar a haber una proyección al año siguiente y algunas estrategias de manejo justamente a nivel de la fertilización fosfatada. Explicándole un poco lo que es el modelo que nosotros estamos manejando, o sea, desde el punto de vista de la fertilización. A nivel de predio, en cualquier sistema de producción, estamos produciendo sobre un determinado suelo que tiene determinada característica y no lo podemos generalizar a lo que puede ser una región. Y eso es lo que muchas veces tenemos con los parámetros, los indicadores que tenemos hoy disponibles a nivel de país. No hablan de zona sur, zona litoral, zona centro, zona norte, pero hemos visto justo en nuestras investigaciones de los últimos años que dentro de la zona sur hay una gran variabilidad, dentro de la zona litoral hay otra, o sea que el manejo de lo más exacto posible del sitio específico es lo que nosotros apuntamos. Y ese manejo del suelo va a estar adecuado a una determinada especie. Y acá pongo especie porque en particular todos los ensayos que uno se enfoca a determinar esos parámetros, lo hacen con especies puras, pero son aplicables a todo lo que son, con los ajustes necesarios, a lo que puede ser una pradera mixta o de mezcla de leguminosas y gramíneas. Esta especie tiene un determinado nivel crítico. Eso nosotros lo tenemos que conocer. Hay información disponible y nosotros hemos generado aún más para diferentes regiones y diferentes tipos de suelo. Justamente eso es lo que nos va a permitir a nosotros, conociendo el nivel de fósforo extractable del suelo a través de un muestreo muy preciso y sabiendo que nosotros disponemos de diferentes métodos de análisis de suelo, Bray, cítrico y resina más precisamente, y dentro de esto es el Bray, es el más utilizado, y el resina, si bien la información inicial de justamente niveles críticos fue generado con resina, pero este es un método que es menos utilizado, pero de igual manera lo pusimos a estudio para compararlo con estos dos. Y el ácido cítrico es un método que sí relativamente no es nuevo, pero sí a nivel de país es poco usado, pero en los últimos tiempos se ha venido aumentando su nivel de utilización y de interpretación a nivel de fósforo extractable en el suelo. Y bueno, y ahora van a ver los resultados justamente que es desde el punto de vista del resultado del análisis y la descripción del fósforo que tenemos disponible, se adecúa muy bien a los diferentes suelos que tenemos en el país. Y como les mencioné, este fósforo extractable va a estar justamente dependiendo del tipo de suelo y de la fuente. Y a esto nosotros apuntamos en lo que es la parte de fertilización, vamos a decir de precisión, a lo que es nuestro predio o nuestra zona de influencia. Y ese tipo de suelo y fuente también nos va a estar influyendo, como hemos visto en investigaciones recientes, en los diferentes niveles críticos. Las especies tienen diferentes niveles críticos de acuerdo a los diferentes suelos. O sea, nosotros, si tomamos un nivel crítico de la zona litoral para la zona sur o para la zona este, podemos estar teniendo variabilidad o en cuanto a sobreestimación o sobrefertilización de lo que nuestra especie puede estar justamente necesitando. Y ese tipo de suelo también va a estar influyendo en lo que son las tasas, nuestros parámetros principales para la decisión que tenemos que usar a la hora de fertilización, que son las tasas de censo, o sea, cuánto fósforo que nosotros aplicamos o de ese incremento que nosotros queremos llegar, por ejemplo, pasar de 15 partes por millón a 20, ¿cuánto de esas 5 partes de un año siguiente al otro puede haber descendido? Como van a ver adelante, este descenso es muy importante y puede estar influyendo de manera significativa en la dosis que nosotros podemos llegar a manejar. Y el segundo parámetro también que ya ha sido determinado por Castro ya el año 74, pero que nosotros lo hemos ajustado justamente para las diferentes regiones y un significativo y un importante número de suelo del país, es el equivalente de fertilizante. ¿Y a qué nos referimos con equivalente de fertilizante? Son los kilos de fósforo, de kilo de P2O5 que tenemos que agregar para elevar una parte por millón del fósforo extractable en el suelo. O sea, ¿cuánto yo necesito de fósforo por unidad de aumento para poder llegar de 20 a 25? O sea, para esos 5, ¿cuánto yo tengo que agregar de kilos de fertilizante como P2O5 para justamente llegar al nivel crítico deseado? Y bueno, justamente esa tasa de descenso con el equivalente nos van a estar influyendo en la dosis de fertilización que queremos llegar. Este es un modelo resumido de lo que nosotros queremos enfocar como herramienta principal a la hora de la toma de decisiones.
¿Qué es lo que hemos estado haciendo todos estos últimos años? Es justamente la determinación de estos parámetros, tasa de censo, equivalente fertilizante, qué tipo de método se adecua mejor a nuestros suelos, y no solamente a nuestros suelos, sino también con el tipo de fertilizante que nosotros veníamos utilizando. Si bien acá a nivel sur, y más concretamente en los sistemas lecheros, la mayor parte del fertilizante se utiliza es soluble, nosotros tenemos a nivel de país una variabilidad de fuentes de fósforos que se usan habitualmente. En las regiones más extensivas o inclusive en producciones intensivas de pasturas, el uso de fuentes menos solubles, como pueden ser la fosforita natural, ha aumentado de forma significativa. Y ese aumento no solo se ha dado por el menor costo relativo de la unidad de fósforo, sino también porque las eficiencias de uso de la fosforita se ha visto con estas nuevas fosforitas que han ingresado al mercado, fosforitas más blandas, han tenido igual o mayor eficiencia dependiendo del suelo que la fuente soluble. Por eso es que es necesario justamente ajustar este tipo de método con el tipo de fuente, como ustedes van a ver más adelante, porque pueden llegar a haber variaciones de hasta 100 kilos, 150 kilos de fertilizante por hectárea, que nosotros podemos llegar a estar errando si no tomamos en cuenta la fuente de fertilizante que estamos usando. Yendo al primer eslabón vendría a ser de este proceso y de este modelo, como le hablé, el muestreo de suelo, lo que hemos visto, y acá tomo una transparencia que el ingeniero Ereta me suministró, un poco mostrando la importancia justamente de conocer el área de nosotros que vamos a muestrear y ver un poco si hay las posibles diferencias que podamos tener en esa área. Y acá a modo representativo y de esquema vemos un área determinada donde hay 3 tipos de suelo y donde se estimó que la cobertura del suelo A es un 30%, la del suelo B un 45%, la del suelo D un 20%, y hay un área poco significativa de un suelo D de un 5%. En función de esto, nosotros tendríamos, si vamos a hacer una toma única, tratar justamente de hacer las extracciones ponderadas por el área que ocupa cada una. Ese sería el manejo ideal con una muestra sola. Si queremos tener una caracterización mejor, lo ideal sería que cada suelo tenga una muestra de suelo diferente. Eso nosotros nos va a poder estimar mejor y ajustar mucho mejor nuestra fertilización. Aunque no podamos hacer una fertilización variada en los diferentes suelos, pero de igual manera el área promedio que podamos llegar teniendo va a ser mejor ajuste y vamos a estar, en la mayoría de los casos, evitando sobreacumulaciones en los primeros centímetros. Y bueno, y este es un ejemplo de que, más o menos tomando en cuenta, si hacemos 40 pinchazos, la distribución que sería de los pinchazos para una muestra suelo, de acuerdo justamente a este porcentaje. Y otra cosa fundamental, y que no siempre se hace, porque a veces las condiciones de humedad del suelo no lo permiten y uno envía la muestra tal cual, es justamente que si hacemos una muestra de suelo conjunta que incorpora los 3 tipos de suelos, a este lo descartaríamos, es fundamental el correcto mezclado de la muestra. Otro aspecto muy importante y que muchas veces no se toma en cuenta por el tema de tiempo o disponibilidad que ponemos justamente a veces a la hora de efectuar los muestreos es el tema de contenido hídrico del suelo. Y eso es un tema fundamental y que puede llegar a variar mucho nuestro contenido o nuestro fósforo extractable que podamos llegar a tener con los diferentes métodos que podamos llegar a mandar a analizar. Y tenemos que tener en cuenta que las condiciones de humedad, a pesar de que siempre la hagamos en la misma época, el otoño, por ejemplo, puede llegar a haber variabilidad de muestreo dentro de años y entre años. Esas condiciones de humedad del suelo nos puede estar haciendo variar ese dato de análisis de fósforo. En general, cuando hay procesos de anaerobiosis, el contenido de fósforo aumenta. Entonces hay que tomar muy en cuenta cuando si vamos a muestrear el suelo y tenemos en condiciones anaerobiosas, va a ser un contenido de fósforo entre comillas mentiroso, o sea, porque no es lo que realmente la planta después, cuando ese suelo se seca, va a estar disponible. Y ese aumento puede ser de gran magnitud dependiendo del tipo de suelo. Y lo otro es que ese aumento es transitorio, o sea, después que el suelo se seca, empieza justamente a retener fósforo nuevamente y el contenido de fósforo inicial, el contenido de fósforo final que teníamos justamente luego de ese periodo de envenenamiento nunca es, o en la mayoría de los casos, nunca es igual al valor inicial. Y no es posible corregir ese valor. O sea que si nosotros luego hacemos ya un muestreo mal, no podemos llegar a estimar, a corregir ese valor inicial que teníamos, que es podríamos decir, el promedio de nuestro suelo, de nuestro lugar, que sería en condiciones de campo. O sea, que para comenzar con el proceso, nosotros la toma de muestra tiene que ser en condiciones de humedad
próxima a capacidad de campo. No puede ser ni en suelo seco ni en suelo muy húmedo. En esas son las condiciones donde la mayoría de los datos que nosotros mostramos, inclusive universidades y otros, nosotros obtenemos las muestras. Entonces, tenemos que tratar de simular la condición inicial a la cual nosotros después nos vamos a basar nuestros datos para que sean lo más precisos y tengamos una interpretación lo más exacta posible. Hablamos de muestreo, fundamental primero, y además importante, en muchos casos, la primera fuente de error. Ahora pasamos a todo lo que son la parte de parámetros, que tenemos 3 básicamente, hay más, pero yo voy a detallar los 3 más importantes, que son las tasas de censo, el equivalente fertilizante y el tipo de análisis para que nosotros vamos a mandar a hacer o a interpretar de fósforo tratable en el suelo. En cuanto a los análisis, ya les mencioné que lo que hemos estado analizando ha sido el Bray 1, ácido cítrico y resina. Y bueno, y lo que hemos visto en general es que el método ácido cítrico es el que mejor se adecua para valorar la disponibilidad de fósforo cuando no se conoce la historia de fertilización. O sea, cuando nosotros vamos a un campo y no sabemos con qué tipo de fuente se ha estado fertilizando, el método ácido cítrico es el mejor estimador que nosotros podemos tener. ¿Por qué es eso? Porque básicamente el método Bray, y no es el caso capaz que habitualmente pasa en los sistemas lecheros, no interpreta bien o no extrae bien lo que es el fósforo unido a la fosforita. O sea, el fósforo ese que está unido al calcio no lo extrae bien. O sea que la interpretación del fósforo extractable, si usamos Bray cuando hemos fertilizado con fosforita, no es el mejor estimador. Por eso en casos que no conozcamos la fertilización, hacer el método ácido cítrico a nosotros nos permitiría tener una buena estimación. En la zona litoral y en la zona sur, si conocemos la fertilización, el método ácido cítrico y el método Bray se comportan de la misma manera. O sea, el método Bray para esta zona en particular y la zona litoral es un muy buen estimador de fósforo Bray. De igual manera, el método cítrico no presenta diferencias con respecto a Bray. ¿Qué hemos visto en cuanto a nivel crítico? El otro punto que figuraba en el modelo. Y básicamente acá hemos estado investigando en 2 tipos de leguminosas. Una de alto requerimiento de fósforo, como es el trébol blanco, y otro de requerimientos medios de fósforo, como es el otro corniculato. El trébol blanco en general presenta mayores niveles críticos que el otro corniculato. Es lo que se ha visto tradicionalmente en la bibliografía y lo hemos detectado a nivel de todo el país. Pero esto otro es importante. No es posible establecer un único nivel crítico para todos los suelos, y es lo que les mencionaba hoy. Los niveles críticos van a variar de acuerdo al potencial de producción que tengan nuestro suelo y a la especie que nosotros estamos utilizando. Por eso a veces tomar un nivel crítico promedio para una determinada pastura podemos no estar dentro del rango de exactitud que podamos llegar a tener si justamente usamos el de referencia para la zona. Me apuro un poquito. Y acá vemos un ejemplo de los niveles críticos que hemos estado determinando para cítrico en algunos sitios que teníamos, que hemos estado haciendo las investigaciones en la parte sur, y vemos que básicamente se manejan en rango entre 20 y 25, inclusive en algunos llegando a 30. Y esto es otro concepto importante. Hablamos de rango, ya no hablamos de nivel crítico 15, 16, 17, porque hemos visto que hay una variabilidad muy importante en el dato de análisis de suelo y a su vez dentro de años. Entonces ahora el criterio de manejo que vamos a estar utilizando de aquí en más son rangos de respuesta. En cuanto a los parámetros de dinámica del fósforo, les mencioné tasa de censo. ¿Cuánto desciende el fósforo de un año a otro y el equivalente fertilizante? ¿Cuánto necesitamos nosotros agregar para aumentar una parte por millón? Y estos 2 parámetros dependen de la fuente de fósforo y del tipo de suelo. Y van a estar muy asociados a esto. Acá les presento los resultados que hemos estado teniendo para una profundidad de 0 a 7,5 centímetros, que es una profundidad donde nosotros hemos estado investigando que debido a los regímenes hoy que hay de aplicaciones de fertilización en cobertura, ha habido una acumulación, está habiendo y va a seguir siendo así, una acumulación muy importante de fósforo en los primeros centímetros. Vemos que esta profundidad de muestreo refleja muy bien los niveles de fósforo en el suelo con la respuesta que nosotros hemos tenido en producción vegetal, o sea, en respuesta de materia seca. Y como ven, y hoy les mencionaba,
Si bien a veces queremos usar los promedios, que sería lo más fácil, o sea, uno mira, agarra un promedio, pero vemos que estos promedios engloban una gran variabilidad y va a depender del método que nosotros estemos utilizando y también de la fuente que estamos utilizando. Como pueden ver, hay de 0,60 a 0,14, o sea, del fósforo que nosotros aplicamos, un 60% baja de un año siguiente al otro, y en este caso baja un 14%. Son valores muy importantes y que llaman mucho la atención. Tradicionalmente nosotros manejamos valores entre 25 y 50. Aquí vemos que hemos llegado a valores inclusive, y estos son evaluando 4 años de producción de la pastura, donde hemos tenido años de producción y años de alta producción. Por otro, los equivalentes fertilizantes, o sea, cuánto era lo que nosotros necesitamos agregar. Y vemos que si usamos los promedios nos pasa lo mismo que la tasa de descenso. Tenemos a veces suelos más eficientes que necesitamos agregar menos para aumentar una parte por millón, que por ejemplo 6 unidades de P2 o 5 para llegar a una parte, como también tenemos otro que tenemos en torno al 11, o acá inclusive que va a variar, depende del método de análisis que nosotros estamos utilizando. Dentro de Brey es el más parejo de todo, donde justamente el equivalente fertilizante para estos suelos en particular que le estoy mostrando, presenta una variabilidad menor, pero de igual manera ven valores de 19 en algunos casos y en otros de 11. Por eso es muy importante justamente lo que les decía, tener en cuenta el tipo de suelo sobre donde estamos nosotros ubicados. A modo de resumen, tasa de descenso, mayores tasas de descenso para super triple en comparación con fosforita natural, o sea, hay un agrupamiento hemos podido hacer agrupamiento de suelo según tasa de descenso y en eso estamos. En cuanto a los equivalentes de fertilizante, vemos que depende del tipo de fuente fosfatada que estamos utilizando, aspecto fundamental. Y otro, que hay una gran variación de los equivalentes de fertilizantes para los diferentes suelos estudiados. Con todo esto, ¿a qué producto nosotros estamos apuntando? O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos generar de aquí en más? Y en eso estamos trabajando. Lo que nosotros apuntamos este es un trabajo realizado por Morfino en conjunto con el programa de pasturas y forraje, los técnicos que tuvimos involucrados, donde en función de todos los ensayos que hemos llevado a cabo estos últimos 6-7 años, en las diferentes zonas del país que abarcaron una diversidad de suelo importante, él hizo un aglomeramiento, o sea, de la inferencia que nosotros podemos llegar a tener con esos datos a nivel de país. Agrupó los grupos CONIAT, que son representativos de los diferentes lugares donde nosotros tuvimos los ensayos, para decir, bueno, si teníamos un sitio acá en Basalto, ese dato que nosotros tenemos acá, sobre qué grupos podemos llegar a tener representatividad. Y como ven, a nivel de país, hay una representación muy grande, o sea, podemos llegar con los parámetros que hoy ya tenemos estimados, a tener una gran cobertura a nivel de suelo del país. ¿Nos queda por hacer mucho? Sí, por supuesto. Queda toda la zona baja acá, toda una zona de areniscas, inclusive en la zona sur hay parte todavía sin cubrir. Pero significativa, es mucho más información de lo que teníamos hasta ahora disponible. ¿Y qué hacemos con esta información? Bueno, justamente esta información lo ponemos en el modelo. ¿Y a qué queremos llegar nosotros? Nosotros queremos llegar a un modelo, una plataforma web, donde el productor, el técnico, lo único que tenga que ingresar sea hacer el muestreo, ingresar el dato de fósforo extractable en el suelo, poner la especie o la mezcla que está realizando, poner el tipo de suelo donde está su sistema de producción, determinar la fuente con la que va a realizar la fertilización. Acá faltó el tema de la profundidad, pero poner la profundidad de muestreo es algo importante. Y bueno, ¿y qué es lo que va a ver adentro del modelo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Que ustedes no van a ver, es la tasa de descenso, el equivalente fertilizante, va a ver el nivel crítico que ya va a estar asociado a ese tipo, y bueno, y la salida va a ser la dosis de fertilizante que nosotros queremos tener, adecuado al tipo de suelo, a la fuente que estamos usando y a la especie. Ese es el producto que nosotros queremos a futuro y pronto tener a nivel disponible a nivel de producción. Y tomando en cuenta este modelo, no sé cuánto me queda, 5 minutos. Bueno, les presento muy brevemente el ejemplo que estuvimos realizando con los datos que nos brindaron del tambo. Y es lo que pretendemos que se haga o que se llegue a hacer a nivel de los tambos y a nivel de cualquier sistema de producción intensiva. Pero nosotros tenemos que tener una caracterización bien clara del suelo y sobre lo que nosotros estamos produciendo. Este es el dato del tambo que nos brindaron para los diferentes postreros que están en colores, los que están en blanco no tienen datos de análisis. Entonces nosotros en función de ese modelo hicimos una categorización por colores donde
donde vimos que los amarillos tienen una deficiencia leve de fósforo, o sea, menor al nivel crítico. Acá utilicé trébol blanco como base, como que esto fueran pasturas de trébol blanco. Pero la idea de esto es que cada uno lo adecue a si es alfalfa o si es lotus o una pastura mezcla. Lo verde vemos que sin deficiencia, lo violeta clarito, un exceso leve, o sea, no llega a las 31 partes por millón en el perfil, y lo violeta más oscuro, un exceso marcado, o sea, están más allá de los 31 partes por millón de lo que el Ministerio estableció como nivel máximo para los predios lecheros en un perfil de 0 a 15 centímetros. Bueno, como vemos, esta es la situación actual del tambo. ¿Qué nos posibilita esto? A nosotros organizar mejor la toma de decisiones y el uso de los recursos, principalmente el tema de fertilización. Y, por otro lado, tener también un mejor manejo ambiental, un posible efecto que podamos tener para lo que pueden ser efluentes, cuencas, etc. ¿Qué es lo que nosotros podríamos prever si no hacemos ninguna fertilización este año? Esta situación. El año que viene, tomando en cuenta las tasas de descenso que hay sobre estos suelos, esta sería la situación del tambo, o sea, deficiencia leve en la mayoría de los potreros, sin deficiencia en estos verdes, y en un exceso marcado todavía que permanecen en 3 potreros, y un exceso leve, o sea, entre el nivel crítico y 31, si lo pasamos a Bray, sería ese, entre el nivel crítico y 31 de fósforo en el suelo, en los potreros más violeta. Como ven, con estas dos proyecciones nosotros podemos llegar a tomar en cuenta, como les dije hoy, a qué potrero vamos a fertilizar, cuáles priorizar, e inclusive, si tenemos una etapa de barbecho, qué pastura se puede de acuerdo a los niveles de fósforo que hay. Capaz que si acá en este tipo de pasturas lo permite el establecimiento de pasturas de alta extracción, como por ejemplo puede ser la alfalfa, serían más adecuados en esta etapa que en estos potreros que en estos otros. Y bueno, y también con ese modelo nosotros podemos predecir, en caso de tener deficiencia leve, qué niveles de fertilización podemos llegar a estar teniendo. Y acá yo les presento, si usábamos una base de super triple, el primer número sería, si no tomamos en cuenta la tasa de descenso, o sea, tenemos 20, nuestro nivel crítico es 25, aplicamos 25 para llegar a 25 en este momento. Pero sabemos que ese fósforo de aquí al 2017 va a bajar. O sea que nuestra pastura va a tener un periodo del año en el cual va a estar por debajo de ese 25, porque nuevamente va a bajar. Este es el valor para llegar a ese nivel crítico. Y este es el valor de fertilizante, o sea, los kilos de fertilizante que nosotros tendríamos que aplicar. Llegar al 25, aumentar un poquito más para que luego de esa tasa de descenso me permita que al otoño del año siguiente yo tenga nuevamente mi 25, o sea, que mi pastura siempre tenga buenas condiciones de disponibilidad de fósforo. Para eso tenemos que tomar en cuenta las tasas de descenso. Y como ven, en algunos casos, dependiendo del fósforo que tenga el suelo, pueden haber efectos significativos en cuanto a los kilos, o sea, la importancia de la tasa de descenso que hay en este tipo de suelo. Pero queremos nosotros justamente llegar tan fino, estos son cálculos hechos matemáticamente, 101 kilos, 136 kilos, 130 kilos. Es bravo una máquina regular, 101 kilos, 136. Por eso, nuestra idea es que las dosis de fertilización se manejen en rango. Si estamos por debajo del nivel de suficiencia, si estamos en amarillo, va a ser determinada cantidad de kilos. Capaz que no vamos a estar en el máximo, pero tampoco va a estar en el mínimo, va a ser un promedio. Pero a nosotros nos va a ser mucho más fácil desde el punto de vista de la aplicación. Acá, por ejemplo, si uno quiere aplicar, tendría que estar variando la máquina en todos los potreros. Es casi imposible, o sea, pasar de 114, 117, o sea, nosotros... Y el planteo es justamente a manejar rangos también en kilogramos de fertilización, siempre apuntando a aumento de la eficiencia de ese fósforo aplicado y a tratar de mantener los niveles de fósforo en el suelo adecuados a las necesidades de las pasturas. Bueno, esto es todo. Agradecer esta información que he presentado. Ha sido un trabajo conjunto de todas las regionales de INEA. Han estado involucrados diferentes técnicos que hoy ya están retirados, como es el caso del ingeniero Morón, que fue uno de los principales en comenzar justamente con esta red de información. Y bueno, sumado a esto también hay otro
Hay otro importante número de personas, Andrés Cuinque, Fernando Latanzi, a la empresa Isusa por lo que nos dio y nos confió a nosotros la posibilidad y nos apoyó en el cofinanciamiento de este tipo de ensayos, Walter Ayala, Mónica Reufo y Alejandro Morón. Muchas gracias.